Hola, buenas noches a todos. Empezaremos la clase. Vamos a terminar con las siguientes complicaciones de la cirrosis hepática. Hoy vamos a hablar sobre la peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección del líquido de ascitis en ausencia de focos infecciosos intraabdominales. Por eso se llama espontánea, o sea, es primaria. No es secundaria, como ocurre, por ejemplo, en una apendicitis, en una perforación de vesícula, una vesícula gangrenada, etcétera, por algunas otras causas, ¿no? Los gérmenes van a pasar al líquido de ascitis en el paciente con cirrosis a través de la barrera intestinal. Es una migración o una traslocación bacteriana que va a existir y va a infectar ese líquido de ascitis de esa manera. Por esto es que los principales gérmenes que infectan el líquido de ascitis en el paciente con cirrosis e hipertensión portal son gérmenes que están en tubo digestivo, principalmente la Escherichia coli. Luego pueden llegar por vía hematógena o linfática y pueden ser gérmenes provenientes de focos extraintestinales como de vías respiratorias, piel o vías urinarias. El cuadro clínico consiste en un paciente conocido con cirrosis hepática y que tiene ascitis, va a tener dolor abdominal difuso, va a haber escalofríos, fiebre. Al examen físico el abdomen va a estar doloroso con Bloomberg positivo y va a haber disminución de los ruidos intestinales. Y en el laboratorio vamos a tener leucocitosis con neutrofilia. El diagnóstico por esta clínica y puede tener otro tipo de complicaciones porque también esta peritonitis bacteriana espontánea se presenta en pacientes con Child-Pugh B o Child-Pugh C. Entonces pueden ser pacientes que además estén en encefalopatía hepática por este proceso infeccioso, son pacientes que puedan tener alteración de la función renal, y se hace en ellos una paracentesis diagnóstica, obteniendo el líquido de ascitis que se envía a citoquímico y a cultivo. En el citoquímico vamos a observar de que es un trasudado, o sea, tiene menos de 3 gramos de proteínas, va a tener una densidad menor a 1.020 y además si es que se trata del proceso infeccioso vamos a observar más de 250 células por milímetro cúbico y con predominio de polimorfonucleares. Los polimorfonucleares van a estar de 80%, 90%. Esto vemos en el citoquímico, o sea, solicitamos citoquímico, mandamos la muestra de líquido de ascitis al laboratorio y el laboratorio ya nos informa el citoquímico y tenemos que valorar esto. La presencia de células, de más de 250 células, predominio de polimorfonucleares, nos indica que hay infección. Normalmente son linfocitos que se encuentra y una celularidad mucho menor. Y ponemos también este líquido de ascitis en frascos de hemocultivo, puede ser en 1 o 2 frascos, y se envía al laboratorio para que nos reporten el cultivo. Y en el cultivo podemos encontrar que va a haber Escherichia coli o Klebsiella. 30% puede ser negativo, pero si hay clínica y si el citoquímico ya nos muestra que hay datos de infección, ya le damos antibiótico. El antibiótico que se usa es la cefotaxima, que se da 2 gramos cada 8 horas endovenoso, o la ciprofloxacina, 200 miligramos cada 12 horas endovenoso, de preferencia 10 días. La insuficiencia renal, o sea, el síndrome hepatorrenal, se desarrolla en 30 a 40% en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea.
tiene alta mortalidad. Entonces, el hecho de que un paciente con cirrosis presente peritonitis bacteriana es un dato de muy mal pronóstico. Generalmente, bueno, se dice de que estos pacientes, los pacientes que hacen peritonitis bacteriana espontánea, por lo menos el 50% de ellos van a fallecer en ese año. Para evitar este riesgo de que haga un síndrome hepatorrenal, que ahora se habla como una insuficiencia renal en pacientes cirróticos, para disminuir este riesgo, se puede realizar una infusión de albúmina endovenosa a razón de 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal dentro de las 6 horas posteriores al diagnóstico de la peritonitis y 1 gramo por kilogramo de peso corporal en el tercer día. Y la infusión de albúmina debe administrarse principalmente si la creatinina está por arriba de 1 miligramo por decilitro y el nitrógeno ureico en sangre está mayor a 30 miligramos. O si es que está con hiperbilirrubinemia. Entonces hay más riesgo en ese caso de que ese paciente haga un síndrome hepatorrenal. Y el darle albúmina puede disminuir ese riesgo. Si es que en el citoquímico del líquido de ascitis hemos visto que hay menos de 1 gramo por decilitro de albúmina, eso también hace de que este paciente tenga más riesgo de volver a hacer peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, una vez que se termina el tratamiento antibiótico, se le hace otra paracentesis para ver si ya está normal el citoquímico del líquido de ascitis, se hace determinación de albúmina y si esta albúmina está baja, este paciente tiene que ser dado de alta con profilaxis, con un antibiótico, como la norfloxacina, 400 miligramos día, o ciprofloxacina, una dosis semanal de 750 miligramos como dosis única para evitar nuevos eventos de peritonitis bacteriana espontánea. Con respecto al síndrome hepatorrenal, se considera el síndrome hepatorrenal que actualmente ya catalogan como una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal en paciente con cirrosis. Es un estado en que hay una insuficiencia renal funcional en este paciente con daño hepático crónico severo o una insuficiencia hepática fulminante. También podemos tener este cuadro. Tiene mortalidad de 90 a 95%. Lo que ocurre es que hay una reducción marcada del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Y esta combinación de vasoconstricción arterial y arteriolar con baja presión de perfusión hace que exista una alteración en la función renal y va a haber oliguria y hipotensión y va a haber aumento de la creatinina. Existen 2 tipos de síndrome hepatorrenal, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es más grave, hay mayor progresión de la insuficiencia renal, se eleva más rápidamente la creatinina y va a fallecer el paciente en el próximo mes. Va a fallecer rápidamente o fallece durante esa misma internación. El tipo 2 es más larvado, hay una disminución de la función renal moderada con una creatinina sérica menor a 2.5 miligramos por decilitro. El signo clínico predominante es la ascitis con pobre o mala respuesta a diuréticos y la supervivencia es más o menos de 6 meses, ¿no? O sea, es un poco más larvado. Puede darse de alta al paciente con una creatinina más o menos que no sube de 2.5, está entre 2, un poco elevada. Se le puede dar alta y ese paciente pues puede tener todavía una supervivencia de más o menos 6 meses.
Este síndrome hepatorenal aparece de forma espontánea por la misma insuficiencia hepática avanzada, Child-Pugh-C, o luego del uso indiscriminado de diuréticos o por la presencia de peritonitis bacteriana espontánea, como hemos dicho, es un factor de riesgo para que haya daño renal, o cualquier otra infección, o cuando se hace una paracentesis excesiva sin reponer albúmina, como hemos hablado ayer. Luego, también la presencia de una hemorragia digestiva alta que pudo haber llevado a una hipovolemia marcada puede ser una causa, o una cirugía grande en un paciente que tenga cirrosis, o una hepatitis viral que puede tener el paciente con cirrosis, puede adquirir igualmente una hepatitis B o una hepatitis C o una hepatitis A, que esto empeora su estado. El cuadro clínico entonces se caracteriza porque va a haber oliguria, puede llegar a tener una diuresis de menos de 500 ml en 24 horas, va a tener hipotensión. Existen criterios mayores y criterios menores que nos orientan hacia un síndrome hepatorenal. Entre los criterios mayores están que es un paciente que tiene una hepatopatía aguda, que puede estar con una insuficiencia hepática aguda fulminante, ¿no es cierto? O tiene una hepatopatía crónica con una insuficiencia hepática avanzada, con una creatinina que va a estar de más de 1.5 miligramos por decilitro. Va a haber un aclaramiento de creatinina en 24 horas bajo, de menos 40 ml por minuto. Es un paciente que no tiene otros factores que estén causando insuficiencia renal. No ha habido uso de fármacos nefrotóxicos, no ha tenido algún otro compromiso, digamos una diarrea severa que le haya llevado a una hipovolemia. No hay otro factor. Tenemos que descartar otras causas de insuficiencia renal. Luego hay ausencia ecográfica de enfermedad renal crónica o de una uropatía obstructiva. No hay mejoría de la función renal a pesar de la expansión del volumen plasmático o retirando los diuréticos que le estamos dando porque es un paciente con ascitis. No hay mejoría de la función renal, no hay una buena diuresis y la proteinuria puede estar menor a 500 miligramos por decilitro. Entre los criterios menores, diuresis menor a 500 ml por día, sodio urinario de menos de 10 miliequivalentes por litro. La osmolaridad urinaria va a ser mayor a la osmolaridad plasmática. Hematías en orina podemos encontrar menos de 50 por campo y el sodio plasmático va a estar bajo, de menos de 130 miliequivalentes por litro. El tratamiento, si es un síndrome hepatorenal tipo 2, no va a responder, solo el paciente se va a mejorar si es que se hace un trasplante hepático. En el tipo 1 puede llegar a responder, como es un poco menos grave, más larvado, entonces puede haber mejoría realizando una reexpansión del volumen circulatorio efectivo con la administración de sangre, plasma, albúmina o dextrano, ¿no? La albúmina tiene muy buena respuesta. Luego se le puede dar dopamina en dosis bajas. Se le puede dar terlipresina. La terlipresina es un buen medicamento que nos va a bajar la presión portal, va a ayudar a que recupere de esta complicación. Se da 0,5 a 1 miligramo endovenoso cada 4 o cada 6 horas. Realmente en nuestro medio es bastante difícil utilizar esto. Ahorita tenemos una paciente hospitalizada es obesa, o sea, tiene un síndrome metabólico, tiene la cirrosis y ahora ingresó con 5 puntos y tantos de creatinina,
oliguria y ha llegado hasta 7 su creatinina. No ha habido respuesta a los diuréticos, a albúmina que le puso el nefrólogo inicialmente, y desde ayer está con terlipresina. Ingresó hace 2 días. Y ella está con Chalpug B, pero tiene todas estas otras enfermedades, ¿no? Además tiene diabetes, entonces seguramente también tiene una nefropatía diabética, y sobre esta nefropatía diabética tiene además el síndrome hepatorrenal por esta cirrosis descompensada con la que está. Vino con una citis tremenda, vino en anasarca en realidad la señora. Ahora desde ayer está con terlipresina, pero es carísima, carísima. 4 ampollas le ha costado como 2,000 y tantos bolivianos. Cada ampolla, cada dosis, se le está dando cada 6 horas, y cada dosis como 500 y tantos bolivianos. O sea, es muy cara. Estamos esperando respuesta. Ha bajado un poco la creatinina, ha logrado tener una diuresis de 1300 por día, pero ojalá responda. Entonces, se les ha dicho que le compren nomás para continuar el tratamiento. Ojalá hayan podido comprar, y hasta mañana tenemos que valorar cómo ha respondido para ver si continuamos o no continuamos, pues. Y está con albúmina también, ¿no? Está con albúmina. Bueno, se hace hemodiálisis en casos especiales, o sea, si es que esta paciente, bueno, tiene 70 y tantos años, entonces un poco más, ni en otro país le harían trasplante hepático probablemente. Por todas las demás comorbilidades y por la edad, quizás no entraría a trasplante hepático, pero si es que pudiera entrar, como les digo, el tratamiento que le salva la vida es el trasplante. Y antes del trasplante, para estabilizarla, para ponerla en buenas condiciones, se hace la hemodiálisis y el trasplante que le salva. Bueno, con eso terminamos patología de hígado. Si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por cuánto tiempo se puede administrar la terlipresina? Está indicado utilizar 5 días. Sí. Pero como te digo, en nuestro medio es sumamente caro. Y pues muchas personas no tienen recursos económicos. Y si tú ves que no va a responder, porque ya el nefrólogo les ha dicho que su pronóstico es malo a corto plazo. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si se ve de que está con una insuficiencia hepática muy grande y no se ve que no está respondiendo, entonces, pues quizás habrá que suspenderle también este tratamiento. Pero si vemos de que la creatinina va a seguir bajando, le hemos pedido un control para mañana. Entonces, si vemos que está bajando y que sigue orinando bien, porque 1300 es bueno. Ella no tenía una diuresis de creo que 500 cuando ingresó. Entonces, el hecho que esté orinando más quiere decir que hay cierta respuesta. Entonces van a tener que hacer nomás un sacrificio y seguir comprando, porque eso tienen que comprar ellos. En ningún seguro hay terlipresina. Y sí, es un medicamento que podría sacarla del síndrome hepatorrenal si es que todavía hay cierta función hepática y renal, ¿no? Si reaccionan esos órganos. Entonces, según evolución, hay que ver. Pero está indicado entre 3 a 5 días. Sí. Bueno, entonces ahora nos vamos a pancreatitis.
Bueno, vamos a hablar de patología de páncreas. Vamos a empezar con la pancreatitis aguda, que es una enfermedad aguda del páncreas bastante frecuente en nuestro medio, principalmente asociada a cálculos en la vía biliar y en la vesícula biliar. En la pancreatitis aguda no solamente hay compromiso del páncreas, sino hay un compromiso sistémico. Puede comprometer varios órganos, puede llevar a una falla orgánica múltiple e incluso complicaciones que llevan a la muerte. Entonces se caracteriza por que presentan dolor abdominal intenso, que va a estar asociado a elevación de la amilasa y la lipasa, que son las enzimas pancreáticas. Y la causa más frecuente son los litos. La microlitiasis está más asociada a la presencia de pancreatitis porque son estos microlitos, estos litos chiquitos y múltiples que están en la vesícula, que van a migrar hacia el colédoco, van a causar un proceso obstructivo y esto va a llevar a un reflujo de bilis hacia el conducto pancreático que va a ocasionar la pancreatitis. Luego, como segunda causa, tenemos la ingesta de bebida alcohólica, que provoca unas pancreatitis más severas que la pancreatitis biliar, con más complicaciones. Luego tenemos la hipertrigliceridemia. Cuando tiene un valor de más de 1000 miligramos por decilitro, nos va a ocasionar pancreatitis. El hiperparatiroidismo también, por la hipercalcemia, puede llevar a pancreatitis aguda o pancreatitis crónica con reagudizaciones. Factores obstructivos como divertículos duodenales, estenosis de la papila o una disfunción del esfínter de Oddi también puede ser causa de pancreatitis. El cáncer de cabeza de páncreas también puede estar asociado, quistes de colédoco que nos causan obstrucciones de la vía biliar. Con la RCP, si es que al hacer la RCP se introduce al conducto pancreático o introduce en contraste al conducto pancreático con fuerza, puede llegar a provocar pancreatitis del 1 al 10% o más o menos en promedio el 5%. Puede ser causa la RCP de pancreatitis en un 5%. Y en un 50% de las RCPs puede presentarse una hiperamilasemia nada más, no precisamente una pancreatitis que va a pasar. No va a dar gran sintomatología. Una úlcera duodenal que penetra al páncreas, o sea, una úlcera duodenal en el bulbo duodenal, en la cara posterior del bulbo duodenal, que es una úlcera profunda, que va a comprometer el páncreas que está por detrás del bulbo, puede llevar también a pancreatitis. Medicamentos como la azatioprina, corticoides, tetraciclina, pueden causar pancreatitis, entonces tenemos que averiguar también esta situación. Tuvimos un paciente con medicamento, tenía epilepsia y le habían cambiado medicamento, creo que era ácido valproico. Él tomaba siempre fenitoína y le cambiaron, no sé si era ácido valproico o algún otro medicamento antiepiléptico y que hizo pancreatitis. Entonces tenemos que averiguar todo esto, ¿no? Para saber cuál es la causa. Luego, infecciones virales como la parotiditis, hepatitis, incluso tuberculosis o la mononucleosis podría ser causa. Los accidentes de tránsito con golpes con el volante en el abdomen o los boxeadores que se dan golpes en abdomen también podrían llegar a tener pancreatitis y de causa idiopática. En Asia se ha visto que la segunda causa más común de pancreatitis es la hipertrigliceridemia, y esto más en China.
Niveles de triglicéridos de 885 a 1000 miligramos por decilitro es de mayor riesgo, ¿no? Para pancreatitis aguda, sobre todo en sociedades americanas, europeas. Y en nuestro medio, pues también ya tenemos que tomar en cuenta la hipertrigliceridemia, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Porque había mucho pollo a la bróster por todo lado y toda la gente comía pollo a la bróster, ¿no? Y eso aumentó el nivel o la incidencia de dislipidemias y de hipertrigliceridemia, y también estaba aumentando la obesidad en nuestro medio. Creo que ahora ya que todos comen en las casas, pues creo que hay menos de estas enfermedades con seguridad, ha debido disminuir. ¿Qué es lo que ocurre en la pancreatitis? Se produce una autodigestión por enzimas proteolíticas y lipolíticas que se liberan en el páncreas y se activan y que producen necrosis, daño vascular, proceso inflamatorio en el páncreas. Entonces va a haber una activación inicialmente de la tripsina. Esta va a llevar a una activación de otro tipo de enzimas en el páncreas, como la quinina calicreína, la quimotripsina, la elastasa, la fosfolipasa A, la lipasa, que van a llevar a procesos inflamatorios en el páncreas, procesos hemorrágicos y necrosis grasa. ¿Cómo se activa la tripsina? Se cree que en pacientes que tienen, o se ve, ¿no? Que pacientes que tienen cálculos en el colédoco y tienen un conducto común, o sea, se unen el conducto pancreático con el conducto colédoco antes de desembocar en la ampolla de Vater, se produce un reflujo de bilis hacia el conducto pancreático y va a ocasionar la pancreatitis. Entonces, esto también se da en la teoría del reflujo biliar y la teoría del daño directo al tejido en estos pacientes que tienen golpes directos hacia el páncreas. Según Atlanta, existen unos criterios de severidad y se habla de una pancreatitis leve, de una pancreatitis moderadamente severa y de una pancreatitis severa. En la pancreatitis leve no va a haber falla de órganos, no va a haber complicaciones sistémicas o locales, nada más hay un proceso inflamatorio, va a haber una pancreatitis edematosa sin repercusiones sistémicas. En la pancreatitis moderadamente severa, sí vamos a encontrar que puede haber falla de órganos, va a haber compromiso, principalmente el primer órgano que se compromete es el riñón, pero esto se resuelve en 48 horas. Entonces puede presentar complicaciones locales y sistémicas, pero que se resuelven en 48 horas con la reposición principalmente de volumen. Y la pancreatitis severa, donde va a haber falla de órganos persistente, puede ser falla de un órgano o una falla multiorgánica. Entonces aquí vemos la pancreatitis edematosa, un páncreas aumentado de tamaño, que es la leve, y la pancreatitis grave, donde hay proceso inflamatorio más importante, va a haber zonas de necrosis, y se denomina necrohemorrágico, o sea, es una pancreatitis necrohemorrágica. El cuadro clínico se caracteriza por el dolor a nivel de epigastrio, que no va a ceder con analgésicos, cada vez más, va a ser más intenso, más constante, se irradia en hemicinturón hacia la espalda, se acompaña con náuseas, vómitos, gastrobiliares, tienen taquicardia. En la pancreatitis necrohemorrágica se produce
la eliminación de citoquinas, interleuquinas, que van a ir a comprometer otros órganos. Esto se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que puede llevar a arritmias cardíacas, a hipotensión, taquicardia, a shock, datos de shock hipovolémico, puede haber shock neurogénico, va a haber falla renal por la hipovolemia, pueden tener datos de distrés respiratorio del adulto, pueden tener taquipnea con hipoxia, pueden tener fiebre, encefalopatía pancreática. Vamos a ver de que como un dato de mal pronóstico es que tengan hipocalcemia. Luego pueden tener hiperglicemia y acidosis metabólica. Y por último, datos de sepsis. Al examen físico vamos a ver que el abdomen va a estar distendido porque estos pacientes tienen ilio. Entonces se ve un abdomen distendido, muy sensible, muy doloroso, con resistencia, con disminución o ausencia de los ruidos hidroaéreos, con Bloomberg positivo, o sea que la pancreatitis grave es causa de abdomen agudo, pero no quirúrgico. El tratamiento es médico. Puede llegar a tener fiebre, taquicardia, taquipnea, incluso palpar una masa, si son muy delgados, ictericia por la obstrucción del colédoco, si es que tienen una pancreatitis biliar, pueden llegar a tener obstrucción del colédoco y pueden tener ictericia por esta causa, o también en casos, por ejemplo, de una pancreatitis alcohólica, se inflama tanto el páncreas que llega a bloquear, llega a comprimir el colédoco, entonces secundariamente pueden llegar a tener ictericia por la pancreatitis misma, ¿no? En otras causas que no sean la coledocolitiasis. Luego, en la pancreatitis severa o necrohemorrágica vamos a tener el signo de Cullen, que es una zona violácea alrededor del ombligo, y el signo de Gray-Turner, que es una zona violácea en los flancos por la necrohemorragia. Entonces, el dolor principalmente en la pancreatitis se debe al proceso inflamatorio del páncreas por distensión de la cápsula pancreática, pero también el dolor se va a dar porque va a haber un hilo paralítico por el proceso inflamatorio del páncreas y porque se retiene líquido a nivel de las asas intestinales, va a haber líquido alrededor del páncreas. Entonces todo esto ocasiona que haya un hilo y se distienden las asas de intestino, se distiende el abdomen, esto también le causa el dolor y además náuseas y vómitos. Entonces ayuda mucho el ponerle sonda nasogástrica para descomprimir ese tubo digestivo. Va a haber inflamación en el mismo páncreas y va a haber esa respuesta inflamatoria sistémica que puede llevar a falla orgánica múltiple. Y la falla orgánica múltiple se caracteriza porque hay una disminución de la presión sistólica a menos de 90 milímetros de mercurio. Va a haber un PO2 de 60 milímetros o menos. Va a haber un aumento de la creatinina a más de 2 miligramos por decilitro, a pesar de la reposición de líquidos. Y puede haber también un sangrado de tubo digestivo por la presencia de erosiones o úlceras a nivel del duodeno por la misma pancreatitis. Luego se considera pancreatitis severa con 3 o más criterios de Ranson, que la clasificación de Ranson es una clasificación clínica de severidad, y si tiene este paciente 3 o más criterios se considera pancreatitis severa, y si tiene por la clasificación de Apache 2 tiene 8 o más criterios, también es una pancreatitis severa, que esta determinación la tenemos que hacer
al ingreso del paciente a las 48 horas, y si tiene estos parámetros, este paciente tiene que ir a terapia intensiva. Quiere decir que tiene una pancreatitis severa que puede llegar a tener un distrés respiratorio o puede tener taquiarritmias, entonces tiene que ser muy controlado en terapia intensiva. Los exámenes de laboratorio que pedimos son hemograma con velocidad de eritrosedimentación, también se pide proteína C reactiva, glicemia, tiempo de protrombina, creatinina, BUN, deshidrogenasa láctica, ionograma, incluyendo calcio, perfil lipídico, el perfil hepático, gasometría, llegan a tener acidosis, entonces eso hay que corregir, ¿no? Y la proteína C reactiva que se pide, y en muchos lados hacen solo cuantitativa, pero de preferencia se tiene que hacer una proteína C reactiva cualitativa, porque si está en un nivel mayor a 120 miligramos por litro, quiere decir que está con una pancreatitis grave, ¿no? Predice, o sea, se relaciona con una pancreatitis grave en un 75 a 86%. Y si se toma a las 48 horas que empezó esta pancreatitis y tiene valores altos de más de 200 miligramos por litro, esto también nos indica que es una pancreatitis grave y este paciente tiene que estar en terapia intensiva con cuidados y vigilancia muy cercana. Y lo más importante para el diagnóstico es la amilasa y la lipasa séricas, ¿no? Que son enzimas pancreáticas. La amilasa se eleva inmediatamente que aparece, bueno, ambas se elevan inmediatamente que aparece el proceso inflamatorio de páncreas, pero la amilasa permanece alta 3 días. Luego, a pesar de que tiene todavía la inflamación, puede desaparecer o puede volver a valor normal. En cambio, la lipasa se mantiene alta de 10, por lo menos unos 10 días. Eso hay que tomar en cuenta, porque si viene un paciente después de 5 días que le empezó el dolor porque vivía demasiado lejos, no pudo llegar o porque estuvo en su casa automedicándose, hay que tomar en cuenta que el valor de la amilasa puede aparecer normal, pero hay que pedirle lipasa para estar seguros de que no hay una pancreatitis. Otro método diagnóstico que tenemos que pedir en todo paciente que viene a consulta con dolor abdominal, y más si es un dolor abdominal intenso, constante, como el de la pancreatitis, tenemos que pedirle una radiografía de abdomen simple, ¿no? De pie y de cúbito. Entonces, en esta radiografía vamos a ver datos de ilio. En primer lugar, aquí ven asas de intestino delgado dilatadas. Esto es un ilio. Aquí ven un nivel. Y podemos tener el psoas borrado. Aquí ven aquí se ve la línea del psoas del lado derecho, pero hacia el lado izquierdo va a estar borrado. Y luego en la radiografía simple de abdomen vamos a ver el signo que se llama del colon cortado, un asa de colon que se ve como cortado, digamos, ¿no? Aquí también no hay más gas. Entonces, esto también es un dato de que hay pancreatitis. La ecografía que tenemos que pedir para ver si tiene cálculos en la vesícula, para ver si está dilatado el colédoco, que es un dato indirecto de coledocolitiasis, principalmente para eso, porque en una pancreatitis aguda, como hay un ilio, entonces las asas están dilatadas y hay mucho aire que puede no permitir ver bien el páncreas. Entonces, el mejor método para ver el páncreas en una pancreatitis es la tomografía. Pero sí hay que pedir una ecografía que nos va a mostrar principalmente si hay colelitiasis, ¿no? O si hay coledocolitiasis.
La tomografía se la pide de preferencia entre más o menos a las 48 horas de que empezó el problema, para que nos muestre más claramente si es que hay necrosis, si es que hay edema del páncreas, cuánto de edema, o sea, nos muestre más claramente las alteraciones a nivel del páncreas. En etapa inicial, dentro de las primeras 24 horas, puede estar el proceso difuso que no nos va a ayudar mucho. Entonces, es mejor pedir mínimamente después de las 48 horas de que empezó el problema. Y nos puede mostrar además colecciones a nivel del páncreas o peripancreáticas también. Entonces, hablando de los criterios clínicos de severidad, los que más usamos son los criterios de Ranson, criterios de BISAP, y en terapia intensiva utilizan el Apache 2, el Glasgow, y entre los criterios tomográficos de severidad tenemos Baltasar. El Ranson se realiza al ingreso del paciente y a las 48 horas. Entonces, estos son los datos que tenemos que tomar en cuenta. Por esto es que se pide deshidrogenasa láctica para determinar el grado de severidad. Y se pide gasometría. Con la gasometría nos va a ayudar a definir, o sea, a tener datos del PO2, del déficit de base, para también calcular la severidad y además corregir la acidosis si es que el paciente va a estar en acidosis, ¿no es cierto? Si tiene 3 o más criterios positivos, se considera que es una pancreatitis severa. Y como les digo, ese paciente tiene que ir a terapia intensiva. Igualmente, 3 criterios de Glasgow es una pancreatitis severa. Entonces, aquí se toma en cuenta el nivel de glóbulos blancos, la glicemia, el BUN, el PO2, el calcio, albúmina, deshidrogenasa láctica y las transaminasas. Como ven, siempre está el calcio. La hipocalcemia es un índice de severidad. Y no ven que aquí esté la amilasa. La amilasa, la lipasa nos sirven para diagnosticar la pancreatitis, pero no nos indican severidad. Si ustedes tienen una amilasa de 2000, 2500, que a veces sale así, con amilasas en niveles sumamente altos, no significa eso que su pancreatitis sea grave. El hecho que tenga una amilasa elevadísima no significa que su pancreatitis sea grave. Tenemos que tomar en cuenta otros parámetros que están en estos criterios, ¿no? Bueno, este es el Apache 2, que tiene muchos criterios a tomar en cuenta. Hay un Apache, el Apache 1, que toma como 34 elementos para determinar la severidad. El Apache 2 toma 12 elementos, pero están así en una tabla que en terapia intensiva tienen que tiquear. Pero ahora tenemos la posibilidad de hacer los cálculos de Apache en aplicaciones, ¿no? Y este es un dato que está en internet, que es una aplicación para calcular el Apache. Ahí ponen algunos datos y al final sale directamente el cálculo de cuánto de Apache tiene. 8 criterios de Apache positivos, entonces ese paciente tiene que estar en terapia intensiva. El BISAP es otro índice para determinar la severidad de la pancreatitis, que muchos prefieren porque esto se puede hacer al lado de la cama del paciente, ¿no? Por eso se llama bedside. Al ingreso del paciente no necesitamos, y esto te puede hacer frecuente, o sea, al día siguiente también lo pueden hacer, no necesitamos que pase 48 horas como el Ranson. Y hay que tomar en cuenta el BUM, la alteración de la conciencia, criterios de SIRS, que los criterios de SIRS están la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, los leucocitos,
la edad mayor de 60 años y la presencia de derrame pleural. Entonces tenemos que tomarle también una radiografía de tórax al paciente para ver si hay derrame pleural. 3 o más criterios indican que es una pancreatitis severa. Baltasar es por tomografía. Si tenemos un páncreas normal es Baltasar A. Si está con edema, Baltasar B. Si tenemos edema, además de compromiso de peripancreático, tenemos un Baltasar C. Si hay una colección en el páncreas, es Baltasar D. Y si hay 2 o más colecciones o presencia de aire en el páncreas de gas, es un Baltasar E. Y le damos valores. Si llega, según cuánto de valor tengamos, vamos a tener más o menos una idea de qué porcentaje del páncreas tiene necrosis, ¿no? Cuanto más necrosis tenga, pues peor es el pronóstico. Y en este caso, si tiene gas, es un absceso, y el absceso tiene que operarse inmediatamente. Es una indicación para cirugía inmediata. ¿Cuáles son las complicaciones locales? Necrosis, acumulación de líquido alrededor del páncreas, presencia de un absceso, que es el proceso infeccioso de la colección, el pseudoquiste, que no tiene pared, una colección que no tiene pared, pero que está bien circunscrita. La ascitis pancreática, podemos tener ascitis pancreática, presencia de fístulas, de obstrucción a nivel del, la ictericia obstructiva, ¿no? Por obstrucción a nivel del colédoco. Y como consecuencia, les dije en hipertensión portal, que como consecuencia de una pancreatitis severa, podemos tener una trombosis de la vena esplénica o incluso de la vena porta que ocasione presencia de varices posteriormente. Y aquí vemos una imagen de absceso en el páncreas, que en realidad si hay un absceso, es bueno hacer una punción guiada por tomografía para mandar a cultivo y dar el tratamiento respectivo. El pseudoquiste, aquí ven, pseudoquiste que puede drenarse por endoscopía a través del estómago o del duodeno, o puede hacerse tratamiento quirúrgico si es que no desaparece. Hay que esperar a que desaparezca 6 semanas o incluso meses. Si es que está asintomático el paciente, se espera que eso desaparezca por sí. Bueno, ahora no sé si quieren, aquí paramos y la mañana continuamos. ¿O quieren continuar? Como ya son las 8, ¿quieren continuar o mañana nomás? Mañana nomás. Mañana, ya. Entonces mañana nos vemos, terminamos pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y cáncer de páncreas, y con eso terminamos gastro. Bueno, nos quedamos en complicaciones sistémicas de la pancreatitis. Mañana. Muchas gracias, doctora.